Qué alegría saludarte. Te doy la bienvenida a tu programa, El Culto Divino. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Y el tema que presentaremos hoy titula El poder de la oración intercesora. Dios tiene cosas lindas y maravillosas que enseñarnos en este tema. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre. Te pedimos, Señor, que te manifiestes con poder en este lugar, que toques cada vida, cada corazón, que transformes, Señor, a cada uno de los que está escuchando, que tú puedas usarme como instrumento para transmitir este mensaje y que sea un mensaje poderoso, que nos anime a confiar en ti y a ver milagros, Señor, en tu nombre cuando oramos por los demás. Gracias por escucharnos. En Jesús te lo pedimos e imploramos todo. Amén. Amén. Quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en el texto base de la predicación de esta hora. Y está en Mateo, el capítulo 18, versículos 19 y 20. Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20. Dice Dios en su palabra. Dice el Señor. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este versículo nos deja ver con claridad que Dios está dispuesto a contestar cada plegaria que se hace cuando nos unimos e intercedemos por otros para que estas oraciones sean respondidas. Dios es un Dios de poder y de maravillas. Y hay algo bien interesante. La ciencia ha demostrado el poder de la oración intercesora. No crean que eso solo está en la Biblia. Gloria a Dios que está en la Biblia y ha sido revelado desde hace mucho tiempo atrás. Pero hoy la ciencia revela eso. Y quiero compartir con ustedes algunos datos científicos al respecto. Mira, a comienzos del siglo XX, el Premio Nobel de Medicina, Alexis Carrel, quien más tarde presenció una curación de un paciente en Lourdes, Carrel era ateo y afirmó que la oración es una fuerza tan real como la rotación de la Tierra. ¿Y por qué? Porque él vio cosas imposibles suceder solo porque se oró por personas enfermas. Mírenlo cómo lo describió Alexis Carrel. Una emanación invisible del espíritu del hombre, que es la forma más poderosa que el hombre puede generar. Por otro lado, las investigaciones científicas sobre el tema del poder de la oración intercesora se remontan desde el siglo XIX, cuando el auge de la ciencia comenzó a descubrir una cantidad de cosas interesantes. Un estudio conducido por Francis Galton, cuya intención era demostrar qué impacto podía tener la práctica de la oración sobre la longevidad de las personas, desde ahí comenzó a despertar el interés de la comunidad científica y ha venido creciendo hasta el día de hoy. El Centro Nacional para Medicina Complementaria y Alternativa y el Instituto Nacional de Salud llegaron a invertir más de $3 millones anuales para estudiar el vínculo entre la relación que existía en la oración intercesora y la salud de los pacientes. La temática rápidamente corrió, tomó los medios de comunicación e incluso llegaron a revistas tan importantes como Newsweek y a periódicos tan importantes como New York Times. Ustedes pueden consultar muchas de estas cosas a través de la internet. Yo solo quiero compartirlas para hoy demostrar el poder de la oración intercesora respaldado por la ciencia moderna. Estos estudios corroboran estos efectos positivos y quiero mostrarles algunos de esos estudios. Miren, año 1988, conducido por el cardiólogo Rudolf Wirth, publicado en el Southern Medical Journal, en pacientes de la unidad coronaria del Hospital General de San Francisco. Se tomaron dos grupos de pacientes, uno con 192 pacientes y otro con 201. Estos dos grupos, uno recibía oraciones intercesoras por ellos y otros no recibían oraciones intercesoras.
Ni pacientes ni médicos sabían que se estaba orando por ellos. El estudio pudo demostrar que aquellos pacientes a los que se dirigieron las oraciones tuvieron una recuperación significativamente superior en comparación con el grupo que no la recibió. Ninguno de los pacientes por los que se oró requirió respiración artificial, mientras que 12 pacientes del otro grupo necesitaron esa respiración artificial. Además, el grupo que no recibió, que recibió las oraciones, requirieron menos antibióticos, fueron menos propensos a desarrollar complicaciones que el grupo por el cual no se oró. Y recuerden, pacientes ni médicos sabían que se estaba orando por ellos. Esto solamente para demostrar el poder de la oración intercesora. Otro estudio en el año 1999 por el Instituto de Cardiología de San Lucas y que fue publicado en el Mid-America Heart Institute de Kansas en los Estados Unidos, publicado por el Archives of Internal Medicine, reveló recuperaciones asombrosas con menor estancia hospitalaria en pacientes cardíacos que recibieron oraciones a aquellos que no la recibieron. El 2001 también hubo un estudio realizado por el Centro Médico Rabino, Rabin Medical Center en Israel, publicado por el British Medical Journal o la revista de medicina británica. En pacientes con infección en el torrente sanguíneo, constató que las oraciones redujeron la estancia en el hospital, redujeron la fiebre en estos pacientes que por aquellos por los que no se oraban. Es increíble esto. La oración intercesora hoy, podemos decir, está demostrado científicamente que funciona. Así que si tú nos estás viendo y quizás tenías dudas acerca del poder de la oración intercesora, porque hay gente que a veces le cree más a la ciencia que a la Biblia, quiero decirte que hoy puedes usar la ciencia para corroborar lo que la Biblia nos dice de tantos años atrás. La misión de la iglesia en este mundo tiene dos aspectos fundamentales y la oración intercesora nos ayuda a cumplir esos aspectos. Aspecto número 1, retener a los que están en la iglesia. Aspecto número 2, alcanzar a los que no están en la iglesia. Así que cuando tú oras por los miembros de iglesia, pues estás ayudando al cumplimiento de la misión. Cuando oras para que ellos sanen, para que Dios los ayude en sus proyectos, para que Dios los ayude en sus planes, para que Dios los bendiga financieramente, para que Dios los bendiga también a desarrollar sus dones y talentos, para que ofrenden y diezmen. Cuando tú oras por los miembros, estás cumpliendo la misión. Y cuando tú oras por aquellos que no vienen a la iglesia, por aquel vecino que te gustaría que viniera a la iglesia, por aquel familiar que te gustaría que viniera a la iglesia, por aquel compañero de trabajo que te gustaría que viniera a la iglesia, cuando tú oras por ellos, indiscutiblemente quiero decirte que vas a obtener respuestas a tus oraciones. Quizás lo que los estudios nos revelan es el tiempo en que las oraciones son respondidas, pero algunas pueden ser respondidas inmediatamente, otras pueden tardar un poco de tiempo más. Pero lo que sí te puedo decir es que la oración intercesora tiene poder. Así que cuando tú oras por otros, estás mostrando amor para esas personas. Cuando tú clamas a Dios por otras personas, estás desarrollando un ministerio de intercesión. Por eso es que la iglesia adventista, en todas las iglesias, debe tener un director de oración. Por eso es que la iglesia adventista, en cada asociación local o conferencia local, como le llamamos aquí en Estados Unidos, a las asociaciones, deben tener directores de oración. Por eso es que cada unión, sin importar en qué lugar del mundo se encuentren, que es el ente o el estamento o el nivel superior de administración de la iglesia por encima de las asociaciones y las conferencias, debe también tener un director de oración. Por eso es que las divisiones que agrupan a las uniones deben tener un director de oración y por eso es que la conferencia general también tiene un director de oración. La razón, porque es muy importante orar por las personas. Dios quiere que eso se haga. En tiempos pasados, habían personas que pues realizaban un trabajo muy fuerte por las almas. La iglesia adventista ha sido conocida por su trabajo misionera alrededor de los años. Pero también es cierto que hoy podemos decir con seguridad que no, además de buscarlas, pues necesitamos orar más por ellas, que se atraerían más almas a la iglesia si oráramos más por esas almas. Necesitamos hacer de la oración intercesora nuestro pilar en la iglesia para
ver a nuestra iglesia crecer para honra y gloria de Dios. Dice hijos e hijas de Dios, una matutina que compiló varios escritos de la hermana Huay, dice lo siguiente en relación con esto de la oración intercesora. Nadie ora como es debido si solamente pide bendiciones para sí mismo. Uno de los grandes errores que cometemos como cristianos es que oramos por nosotros. Y entonces llega la noche, llegó el momento de estar junto a la cama, nos arrodillamos y oramos y comenzamos. Señor, gracias por el día que me diste, gracias porque me diste comida, gracias porque me diste salud, gracias ahora por esto y por aquello. Y ahora pido por mis hijos y pido para que tú cuides esta casa y pido por este negocio. Pero ¿saben que eso es... cuando oramos así no hay nada de malo, es correcto orar de esa manera, pero dejamos por fuera de la oración interceder por otras personas. Y si hay algo fundamental que la Biblia presenta es el orar por otros, tanto miembros de iglesia para cumplir la misión de la iglesia y sean retenidos en la iglesia, como personas que no son de la iglesia para que sean alcanzados para la iglesia. Nuestras oraciones no deben constituirse en oraciones o pedidos egoístas, meramente para nuestro propio beneficio. Nuestras oraciones deben tener el propósito de alcanzar a otros y de ayudar a otros, tanto miembros como no miembros. Y quiero compartir con ustedes algunos aspectos fundamentales de la oración intercesora. Número 1, la oración intercesora es poder de Dios para las personas por las que oramos. Número 2, la oración intercesora es poder de Dios para quienes piden por otros. Número 3, la oración intercesora nos libra del egoísmo. Y número 4, la oración intercesora alcanza a muchos para Cristo. Vamos a tocar estos 4 aspectos en el tema de hoy, pero vamos a iniciar con el punto número 1. La oración intercesora es poder de Dios para las personas por las que oramos. La mejor manera de ayudar a los hermanos, la mejor manera de ayudar a los líderes, la mejor manera de que tú ayudas a tu pastor es orando por él, colocándolo en una lista de oración, teniendo siempre en tu escritorio o en tu mesa de noche o en tu Biblia un listado de personas por las que oras. Y entre esos recuerda siempre que debes dividir esa lista en 2, miembro de iglesia y no miembro de iglesia. Y en los miembros de iglesia coloca ya al pastor, al anciano, a los diáconos, a las diaconisas, a los miembros de junta, etcétera. Y los que no son miembros de iglesia, pues todas aquellas personas que tú quieras ver en el reino de los cielos, que por alguna circunstancia pues no, aún no están en la iglesia, sean familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Miren cómo la palabra del Señor nos invita a que la oración intercesora nos mantiene en la fe, nos hace estar firmes en los preceptos de Dios. Y quiero que vayan conmigo a un texto, vayan a Filemón, quizás una de las cartas más cortas que tiene toda la Biblia. Filemón, el capítulo 1, el versículo 4 al 7. Filemón, capítulo 1, versículo 4 al 7. Cómo el Señor nos habla allí en su palabra. ¿Están conmigo? Ahí está. Filemón. Oh, es tan cortita que la pasé, disculpen. Es un solo capítulo. Filemón capítulo 1, versículo 4 al 7. Dice Dios en su palabra: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y pido para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Quiero devolverme un poco para que miremos el versículo 6. Y pido para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento. Noten ustedes cómo el apóstol Pablo está pidiendo por Filemón. Y aquí está Pablo y Timoteo, escribiendo a Filemón para decirle: mira, es importante lo que tú haces. Tu fe necesita crecer. Pido por tu fe para que tú seas eficaz en el conocimiento, para que ayudes a los demás,
para que fortalezcas el corazón de los santos. ¿Se imaginan ustedes lo que pasaría en la iglesia si todos estamos orando por el pastor para que sea firme en la fe, para que se mantenga en el conocimiento, para que anime a los santos, para que los ancianos hagan lo mismo y por supuesto para que nosotros mismos, los que oramos, entendamos la importancia de orar por otros para que se fortalezcan en la fe? Así que aquí tenemos Pablo y Timoteo orando por Filemón, que se mantenga firme en la fe. Pero la oración intercesora también presenta otras cosas maravillosas. Y por ejemplo, podemos usarla para ayudar a que la gente crezca espiritualmente. Vayan conmigo a Colosenses 1, 9 al 10. Devolvámonos un poco y vamos a Colosenses, Nuevo Testamento, el capítulo 1, el versículo 9 al 10. Noten cómo la palabra del Señor nos habla. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y dice el versículo 10, así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hago énfasis en la frase, no cesamos de orar por vosotros, que aparece en el versículo 9. No cesamos de orar por vosotros. Aquí el apóstol Pablo diciéndole a los colosenses, a la iglesia que estaba en la ciudad de Colosas, no cesamos de orar por vosotros. ¿Y qué es lo que pedimos? Que sean llenos del conocimiento. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Que sean llenos de sabiduría. ¿Y qué es lo que pide Pablo? Que tengan inteligencia espiritual. ¿Y qué es lo que sigue pidiendo? Que anden como es digno en el Señor. ¿Y qué más pide eso? Que agraden en todo a Dios. ¿Y qué más pide? Que lleven buena obra, buen fruto. ¿Y qué más pide? Que crezcan en el conocimiento de Dios. Noten ustedes estos pedidos tan importantes. Aquí no hay pedido material. Aquí no se está pidiendo para que tengan dinero. Aquí no se está pidiendo para que tengan carros. Aquí no se está pidiendo para que tengan una casa. Aquí lo que se está pidiendo es para que crezcan espiritualmente. Miren, es que cuando una persona crece espiritualmente no necesita nada más. Y lo que le falte materialmente, Dios lo va a proveer al espiritual. Eso es fantástico. ¿Tú quieres que tu familia crezca espiritualmente? Hay que orar como ora Pablo. ¿Que tus amigos crezcan espiritualmente? Hay que orar como ora Pablo. ¿Que tu iglesia crezca espiritualmente? Hay que orar como nos enseña Pablo. Y hay otro asunto bien interesante, otra razón por la que debemos orar por otros. Y es porque vivimos en un mundo lleno de pecado. Y la oración intercesora ayuda a ser libres del mundo. Y quien tiene esa oración es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que vayan conmigo al Evangelio según el apóstol San Juan. Evangelio según San Juan, el capítulo 17, el versículo 15. La famosa oración de Jesús por sus discípulos antes de ir a la cruz. Juan 17, 15. Le dice al Padre Jesús, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos frente a tentaciones constantes. Tus hijos están frente a tentaciones constantes. Señora, tu esposo está frente a tentaciones constantes. Señor, tu esposa está frente a tentaciones constantes. Y aquí el mensaje es claro. Necesitamos orar para que Dios los libre del mundo. Profetas y Reyes, página 531. La hermana White tiene una declaración muy interesante en relación con esto. Y es que necesitamos orar mientras estamos en este mundo unos por otros. Dice Profetas y Reyes, página 531. Son muchos los que han quedado sin esperanza. Devolvámosles la alegría. Muchos se han desanimado. Dirijámosles palabras de aliento. Oremos por ellos. Hoy la gente está sufriendo de ansiedad, de depresión en el mundo. La gente está viviendo dificultad, no sabe cómo llevar sus vidas, no sabe cómo vivir la vida.
Y aquí lo que tenemos que hacer es hablarles y orar por ellos. Mi pregunta es, ¿la oración intercesora es importante para ti? ¿O solamente cuando vamos a la iglesia, al culto de oración, cada uno dice su necesidad, tomamos en cuenta esas necesidades de los demás? Pues debe ser un hábito permanente y debe haber una lista permanente por la cual estamos orando. Y esa lista puede irse modificando, podemos ir cambiando nombres, pero cuán importante es que lo hagamos. Ahora, otro elemento fundamental de por qué o para qué sirve la oración intercesora es porque ayuda a superar la enfermedad. Hace 2 semanas atrás fui a ungir a un hermano que no se podía parar de su cama. Me pidió que fuera a visitarlo, allí estuve con él, nos arrodillamos, oramos. ¿Y cuál fue la alegría cuando me enviaron un video donde se mostraba a él caminando sin bastón, sin caminador, con su Biblia en la mano y declarando que Dios le ha sanado y que estaba en la iglesia? Oración intercesora. Días atrás habíamos estado orando por algunas personas y algunos pidieron oración de sanidad, así que les pedimos que vinieran al frente. Y había una hermana que pasaba con un caminador, no podía del dolor de sus rodillas, así que nos pusimos en oración por los enfermos que estaban allí. Y después de la reunión, que era una vigilia, fuimos todos a tomar una bebida a la cocina. Así que cuando fuimos a la cocina, la hermana que tenía el caminador me dijo: pastor, mire mi pierna, ya no me duele. Y estoy sorprendido de ver cómo le está moviendo. Dice: Dios me ha curado. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando me contaron que al día siguiente ya estaba subiendo escaleras y que estaba completamente sana por el poder de Dios. Ese mismo poder que Dios dio a los apóstoles y que los usó para que ellos oraran por otras personas, porque los apóstoles no tienen poder de curar, el poder viene de Dios. Pero ese mismo poder hoy está disponible a nosotros. El que cura es Dios, pero nos usa como instrumentos para acercarnos a las personas y orar por ellos y que podamos ver milagros poderosos. Por eso, si quieres ver milagros, necesitas poder poner como un principio básico de tu vida espiritual la oración intercesora. Esto me hace acordar a Ángela. Ángela es la directora de oración de una de las iglesias que estuve pastoreando durante los últimos 4 años, más casi 5 años. Y la hermana Ángela es una mujer de fe y ora por todas las personas, y al que llama ora, y si puede visitar a los enfermos los visita y ora por ellos. Es una cosa increíble. Ella y su esposo, que es el primer anciano de la iglesia Buena Tierra allí en Oakland. Suceden cosas fantásticas. Y ella acostumbra a hacer algo muy bonito, y es que le toma foto a las personas cuando están en su condición difícil, y luego les toma foto a las personas cuando están completamente sanas. Y va a la iglesia a contar los testimonios. Y yo digo, qué extraordinario. Una mujer de fe que ora con su esposo, cree en el poder de la oración, cree que el poder de la oración intercesora, y podemos ver milagros portentosos. Mis queridos, la oración intercesora debe hacerse porque la oración intercesora es un vehículo para que la enfermedad se supere. Vayan conmigo a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, y vamos a mirar allí el versículo 15 al 16. Santiago 5, 15 al 16. Dice Dios en su palabra: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Dice el verso 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En mi experiencia como pastor, ya tengo 29 años de estar en este sagrado ministerio. Quiero decirles que he visto cientos de milagros, quizás miles, por el poder de la oración intercesora. Cuando la iglesia se reúne a orar, suceden milagros. Cuando la familia se reúne a orar, suceden milagros. Cuando tú oras por otros, suceden milagros.
El propósito del tema en esta hora es que hagas de la oración intercesora un hábito de tu vida. Lo practiques todos los días y en el día varias veces. Tengas tu lista de oración y comiences a ver una vida transformada por el Espíritu Santo. Una quinto beneficio de la oración intercesora es que la oración intercesora ayuda a superar diferentes dificultades. Y para esto quiero usar una cita del Espíritu de Profecía. La hermana Huay escribió esto en el Discurso Maestro Jesucristo, página 95, y lo declara de la siguiente manera. Al orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pedimos para los demás tanto como para nosotros mismos. Reconocemos que lo que Dios nos da no es para nosotros solos. Dios nos los confía para que alimentemos a los hambrientos. Así que cuando tú pides, Señor, danos el pan de cada día, estás pidiendo no por lo que te comes solamente en ese instante, sino pidiendo para que Dios te dé más y con ese más que te da puedas alimentar a otros. Y si no es con más mercado o más frutas en la casa o más verduras en la casa o más alimentos en la casa, sea con dinero que tú puedas dar para los que necesitan. Pero Dios provee tus necesidades cuando oramos e intercedemos por otros, a superar las dificultades, cualquiera estas sean. Otro beneficio de la oración intercesora es que nos ayuda a prepararnos para enfrentar los ataques del maligno. Y quiero que vayan conmigo a Lucas, el capítulo 21. Lucas, capítulo 22, Lucas 22, y vamos a mirar el versículo 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32. Dice Dios en su palabra. Dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y aquí está lo lindo, el 32. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Noten ustedes cómo tenemos aquí al mismo Jesús intercediendo por la crisis que iba a experimentar el apóstol Pedro. El diablo quería zarandearlo, el diablo le pondría pruebas, el diablo le pondría tentaciones, porque el diablo quiere destruir tu vida, quiere desanimarte, quiere hacerte creer que Dios no está a tu lado. Y cuando más nos prueba el Señor, cuando más nos prueba el diablo y pone la tentación, es cuando más cerca el Señor está de nosotros, brindándonos su protección, su auxilio, su compañía, su oración. Aquí tenemos a Dios maravilloso manifestándose en nuestras vidas. Así que, qué lindo ver cómo la oración intercesora nos ayuda a prepararnos para los ataques del maligno. Miren, nuestros hijos van a ser zarandeados. Tenemos que orar por ellos para que Dios los libre de ese zarandeo. Y si pasan el zarandeo, que por lo menos se mantengan fieles frente a ello, frente a esas dificultades. Un séptimo beneficio. Bueno, escogí 7 porque 7 es el número perfecto, pero hay más beneficios de la oración intercesora. Un séptimo beneficio es Juan 14, que está en Juan 14, 16. Y es que la oración intercesora nos prepara para recibir el Espíritu Santo. Vayan conmigo. Juan capítulo 14, Evangelio según el apóstol San Juan. El capítulo 14, el versículo 16. Juan 14, 16. Juan 14, 16. Dice Dios en su palabra. Y yo rogaré al Padre, dice Jesús, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que Jesús está clamando al Padre para que los apóstoles reciban el Espíritu Santo, para que el Señor se manifieste por medio de su Espíritu en ellos. Y fue el Espíritu el que ayudó a completar la tarea de la predicación del Evangelio. Fue el Espíritu el que permitió de una manera extraordinaria que en una sola generación el Evangelio se conociera en todo el mundo. Por eso, toma en cuenta cada uno de estos beneficios. Voy a repetirlos a manera de resumen. La oración intercesora nos ayuda a obtener estos beneficios. Número 1, a mantenernos en la fe. Número 2, a crecer espiritualmente. Número 3, a ser libres del mundo. Número 4, a superar la enfermedad. Número 5,
a sobrepasar las dificultades. Número 6, a prepararnos para enfrentar los ataques del enemigo. Y número 7, a recibir el Espíritu Santo. Qué extraordinario lo que hace la oración intercesora en nuestras vidas. Ahora vamos al segundo punto. La oración intercesora es poder para el que pide por otros. Miren, por ejemplo, el caso de Job. Ustedes ven en el libro de Job cómo este hombre en un solo día pierde todo. Pierde sus 10 hijos, pierde sus bienes, sus posesiones. Estaba pasando quizás el más grande zarandeo, la más grande prueba que un ser humano haya pasado en la historia de la humanidad. Es muy difícil encontrar a una persona en el mundo que en el mismo día mueran sus 10 hijos. Pero este es un caso bien difícil y que además pierda todas sus posesiones. Pero ¿saben qué es lo que me impacta de la historia de Job? Que en el momento en que Job dejó de preocuparse por sí mismo y comenzó a preocuparse por otros, Dios le quitó su problema. ¿Quieren verificarlo? ¿Quieren constatarlo en la Escritura? Vayan conmigo. Vamos a Job, el capítulo 42. Job, capítulo 42. Y vamos a ir al versículo 10. Job 42, 10. Miren lo lindo que Job habla aquí. Cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Fantástico. Job ya no estaba preocupado por él, ya no estaba orando por él, y su aflicción, cuando ustedes leen las páginas del libro de Job, impresionante, pero toda su aflicción se acabó en el momento que se preocupó por los demás. La oración no puede ser egoísta, como lo vimos en la introducción de este tema. La oración debe abrigar y cobijar a muchas personas. Por eso es fundamental que tú tengas la lista de oración. Hay otros, ¿se acuerdan que les hablé de la hermana Ángela? Que no tiene una lista de oración, tiene una agenda de oración. Porque la lista no le caben todos los nombres por los cuales orar y necesita más espacio. No sé cómo tú lo hagas, pero lo que sí te puedo decir es que es poder para el que ora. Aquí obtuvo poder del cielo y fue curado de sus problemas de salud. Y además de eso, que se le quitó su aflicción, Dios le devolvió el todo. Y entre eso de orar por los demás, hay que orar también por los que nos hacen daño. Orar por aquellos que nos ultrajan. Orar por aquellos que nos perjudican. Hay que eliminar el rencor de nuestro corazón. Los juicios, déjale los juicios a Dios. La venganza, déjale la venganza a Dios. Pero hay que amar aún a los enemigos. Romanos 12:14. Romanos 12:14. Dice el Señor en su palabra. Qué texto tan maravilloso. Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Miren, el mejor antídoto contra el rencor es orar por aquellos que nos hacen daño, que nos ofenden y que nos persiguen. Quiero decirles que solo recuerdo una vez en la vida que experimenté rencor extremo. Odié a alguien porque me hizo un daño terrible, me difamó, dijo cosas que no eran ciertas, afectó mi moral, afectó mi vida. Y yo llegué con rabia y con rencor a mi casa y caí de rodillas llorando. Y le dije al Señor, no quiero sentir esto que estoy sintiendo es malo, muéstrame cómo puedo sacar este rencor de mí. Y abrí la Biblia. Y cuando abrí la Biblia, el texto que se iluminó a leer, lo abrí precisamente en Romanos 12. Y el texto que se me iluminó a leer fue el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y le dije, Señor, ¿tú me estás diciendo que yo ore por esa persona que me difama, esa persona que no sé por qué razón me odia, yo no sé qué le hice, no le he hecho nada, pero tú quieres que ore por él y que pida bendición para él?
y sentí que eso era lo que tenía que hacer. Así que me costó mucho. Recuerdo que duré más de 20 minutos de rodillas intentando decirle al Señor, Señor, no soy capaz de pedir bendición para Él. No, yo no puedo hacer esto, le decía. Y durante 20 minutos fue mi lucha allí, pero luego salió una palabra y el Señor me permitió decir, bendícelo. Y comencé a orar por él. Recuerdo que duré 10 días orando por él hasta que me encontré con él cara a cara. Y cuando me encontré con él, el que me difamaba, el que me odiaba, lo abracé y le dije, sabes, estoy orando por ti. Y no sentí nada de rencor en mi corazón, cero rencor. ¿Tú quieres sacar el rencor de tu vida? ¿Tienes rencor contra alguien que te ha hecho daño? Ora por esa persona y pide bendición para esa persona. Que Dios lo bendiga en su trabajo, que bendiga a su familia, que bendiga su salud, que bendiga todo, que se acerque a Dios, que pueda estar en el reino de los cielos. La oración intercesora trae poder para cambiar mi corazón, para cambiar mi corazón malo. Saben, los ángeles toman nota de muchas de las cosas que hacemos. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, página 680. Dice una frasecita cortica que quiero compartir con ustedes. Los ángeles toman nota de cada oración ferviente y sincera. Si nuestras oraciones son audibles, los ángeles las escuchan, las llevan al cielo, algunos son asignados para contestarlas, pero también se sorprenden de por qué oramos tan poco. Los ángeles se deleitan en postrarse delante de Dios, en tener comunión con Él. Y es cierto, a veces pasamos tan ocupados y vivimos en tantas actividades y vivimos tan cansados que no tomamos el suficiente tiempo para orar. Pero también es cierto que muchos no oran por negligencia, porque no sacan el tiempo para orar, porque no toman el tiempo para hacerlo. Así que necesitamos orar más. Pero escucha esto, hay poder para el que ora por otros. Hay poder cuando tú dejas de pensar en ti, dejas de sentirte la víctima, dejas de sentir lástima de ti mismo y comienzas ahora a orar por otros. Como lo hizo Jesús, como lo hacen los hombres de la Biblia, como lo hizo Job y como nos enseña el apóstol Pablo en Romanos, para que el rencor desaparezca en nuestra vida. Orar por lo que nos hacen daño. ¿Quién es esa persona? No sé, pero comienza a orar. El tercer punto que quiero compartir con ustedes es por quiénes debemos elevar esas oraciones. Bueno, ya lo he dicho a través del tema, pero quiero usar algunas citas del espíritu de profecía para reconfirmar lo que estoy diciendo. ¿A quiénes debes anotar en esa lista? ¿A quiénes debes anotar en esa agenda? Voy a presentar algunos tipos de personas. Número 1, por nuestros hermanos en la fe. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, páginas 176 y 177. No vamos a poder colocar en la pantalla estas citas, pero presta mucha atención a lo que la cita refiere. Comienzo la lectura. En tiempos de pruebas o dificultades particulares, procurad demostrarles vuestro interés y vuestra simpatía. Cuando tratáis de ayudar por vuestras oraciones, hacédselo saber. Hacer repercutir en toda la línea el mensaje que Dios dirige a sus obreros. Esfuérzate y sé valiente. Cuando tú ves a los hermanos que flaquean, cuando ves a los hermanos que están en dificultad, cuando ves a los hermanos de iglesia que están en la angustia, cuando ves a los hermanos de iglesia que no tienen trabajo, una buena cosa es orar por ellos, que están enfermos. Ora, pero llámalos y diles, estoy orando por ti. Vas a superarlo, vas a salir adelante con la ayuda de Dios. También debemos poner en la lista de nuestras oraciones intercesoras a los que predican la palabra. En la matutina en lugares celestiales, escrita por Elena White, la página 93 dice lo siguiente: la mente debería estar continuamente en actitud de oración, en la casa y en la iglesia. Ofrézcanse fervientes oraciones en favor de los que se han dado a sí mismos a la predicación de la palabra. Por favor, oren por mí. Aquí está este siervo, Luis Fernando Manrique. Necesito sus oraciones, no importa dónde estés. Oren por el pastor Esteban Bor. Oren por el ministerio Sun TV. Ora por el pastor de tu iglesia. Ora por los ancianos que predican. Ora por los que dan estudios bíblicos.
Esas personas necesitan nuestras oraciones. Dios les ha encomendado una misión. Y es una misión poderosa en el nombre del Señor. Pero no pueden cumplirla solos. Necesitan a los agentes que los acompañen, los ángeles. Necesitan el poder que los inunde para que prediquen. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Necesitan la dirección del Rey de esta tierra, Cristo Jesús. Y necesitan a Dios el Padre como rector de todo el universo para que se una con nosotros en la tarea de la evangelización. Así que por favor, oren por quienes predican la palabra. ¿Por quién más hay que orar? Por los líderes de grupos pequeños, por los líderes de unidades de discipulado, por los miembros de la iglesia, los que conforman las clases de la escuela sabática. Dice consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 13. Consejos sobre la obra de la escuela sabática, perdón. Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 139. Orad con ellos y enseñarles a orar. Enternezcas el corazón y sean breves y sencillas, pero fervientes las peticiones. En cada clase de escuela sabática hay que estar orando los unos por los otros. Y los nuevos que van llegando deben aprender a orar allí en la clase de escuela sabática. Esa clase de escuela sabática debiera estar conformada idealmente por personas que vivan cerca, para que luego esas personas conformen un grupo pequeño. Y ahora ese grupo pequeño se reúne allí y oran los unos por los otros. Y ese grupo pequeño debe tener a un líder, un anciano pastor que los pueda pastorear. Y de esa manera, hermanos, todos estaremos involucrados en la oración intercesora. Lo que estás escuchando hoy, enséñalo en tu clase de escuela sabática. Lo que estás escuchando hoy, compártelo con tu grupo pequeño. ¿Por quién más debemos orar? ¿Qué otras personas debes incluir en la lista? Los miembros mayores de la iglesia deben orar por los jóvenes. Miren, los jóvenes se enfrentan muchas más tentaciones que las personas que avanzan en edad. ¿Y la razón? Bueno, ese deseo de conocer el mundo, esa curiosidad puede hacerlos caer en pecados lamentables, que incluso se pueden perder. La mayoría de los jóvenes en la iglesia adventista, por lo menos en Interamérica, de donde tengo datos, no averigué aquí en Estados Unidos, pero en Interamérica, el 80% de nuestros jóvenes se va de la iglesia, apostato de la iglesia, en el paso de la secundaria o la high school a la universidad. Ahí se pierden porque se van a universidades que no son cristianas. La gran mayoría y apostatan de la fe. Pero hay algunos jóvenes que aunque estén en universidades no cristianas se mantienen fieles. Por eso es importante las oraciones. Y el Espíritu de Profecía lo plantea de esta manera. Escuchen, mensajes para los jóvenes, página 17. Vigilen los que tienen más experiencia a los más jóvenes. Cuando los vean tentados, llámenlos aparte y oren con ellos y por ellos. ¿Saben que hay algunos que solo se dedican a criticar a los jóvenes en la iglesia? Espero que ese no sea tu caso. Pero los jóvenes necesitan más el apoyo y las oraciones nuestras que la crítica. Hay que mostrarles a la luz de la palabra, no con tus palabras, a la luz de la palabra, cuál es el correcto proceder. Que sea Dios quien les hable. Y de esa manera van a aceptar mejor los consejos. Pero cuando es tu consejo, y máxime, a ningún joven le gusta escuchar supuestos consejos de personas que los critican, que ni siquiera viven la vida cristiana, porque convierten la crítica y la murmuración, que de paso son pecado, en un hábito que manifiestan en la iglesia constantemente. Estos jóvenes necesitan nuestras oraciones. ¿Por quién más debemos orar? ¿Quién más debe estar en la lista? Bueno, pues los padres tienen que orar por los hijos. Claro, yo oro por mis hijas todos los días. Pero hay que orar por otras cosas. Y si tu padre no tiene a tus hijos incluidos, inclúyelos. Conducción del niño, página 497. Debiéramos orar a Dios mucho más de lo que hacemos. Hay gran fortaleza y bendición al orar juntos en familia, con nuestros hijos y por ellos. El culto familiar es fundamental, especialmente si los niños están pequeños y aún están en el seno del hogar, están en la casa. Oren juntos todas las veces que puedan.
Si los niños están pequeños, tengan un culto familiar cortito, de acuerdo a su edad, en la mañana, otro culto en la tarde. Pero necesitamos que haya oración de los padres con los hijos y por los hijos, como dice este texto. Llega el momento cuando los hijos deben tomar sus propias decisiones. Y los hijos debieron haber aprendido de nosotros, como padres, a que tenemos que orar cada vez que se va a tomar una decisión. Cuando ellos están solos ya no podemos hacer nada por ellos. Bueno, excepto orar. Así que en la distancia, oremos por ellos. ¿Saben que eso también lo dice el Espíritu de Profecía? Conducción del Niño, página 240. Después de haber cumplido fielmente con vuestro deber para vuestros hijos, llevadlos a Dios, pedidle que os ayude, decidle que habéis hecho vuestra parte y luego con fe pedid a Dios que haga su parte, lo que no podéis hacer. ¡Ay, qué cita tan preciosa esta! Ya cuando los hijos son grandes, ya hay cosas que no podemos hacer por ellos y ahí necesitamos que Dios haga la parte que le corresponde. La nuestra ya fue hecha, ya los formamos, los educamos en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, pero ahora se fueron, ahora están buscando quizás un compañero, una compañera y ahí necesitan ellos que Dios sea la dirección constante y permanente. Y entro en mi último punto. La oración intercesora alcanza a otros para Cristo. Quizás hasta aquí, en estos 3 primeros puntos, me enfoqué en la primera parte de la misión de la iglesia, que es retener a los que están. Mostramos los beneficios de la oración intercesora y presenté 7. Mostramos cómo la oración intercesora me cambia a mí, me da poder a mí, me transforma a mí, me quita sentimientos inadecuados. Amén, gloria a Dios. Ahora miramos a quiénes hay que poner en la lista. Pero el último punto es la segunda parte de la misión. Y es que la oración intercesora nos ayuda para alcanzar a otros para Cristo. Debemos orar por las personas que pasan angustias. Éxodo 8:9. Vayan conmigo al libro de Éxodo. Éxodo, el capítulo 8, el versículo 9. Respondió Moisés al faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas se aparten de ti y de tus casas y queden solamente en el río. Ustedes conocen la historia. Faraón estaba angustiado. Las ranas se habían ido por todas partes. Se habían metido incluso en las camas. Estaban metidos en las alacenas. Estaban en todo lugar. Y ahora, aunque era un hombre que no creía en Dios, aunque era un hombre que adoraba falsamente, aunque era un Dios pagano, aquí le está diciendo Moisés: quiero orar por ti, para que las ranas se vayan. Dime cuándo voy a orar por ti. Cuando la gente pasa angustia, tenemos que orar por ellos. Mire, la oración es una manera increíble para entrar a todos los hogares, entrar a todas las personas. Una de las cosas que he practicado con mis jóvenes a lo largo de los años es tener oración de 10 segundos por la gente en la calle o en los semáforos. Y por lo menos en mi caso, solo recuerdo una persona que me rechazó la oración, de cientos por las que he orado. Así que simplemente paramos el tráfico y le decimos a la persona: mira, estamos en una jornada de oración y solo estamos orando 10 segundos por las personas. Dígame una necesidad que usted tenga. No, ore por mis hijos. Señor, bendice los hijos. Y bueno, les pregunto el nombre también. Bendice a los hijos de Francisco. Llénalos de sabiduría. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cortitito, pero eso genera un impacto poderoso. Así que eso es lo que está haciendo aquí Moisés. Le está diciendo a un hombre pagano: yo voy a orar a mi Dios por ti. Aprovecha cada oportunidad para orar, pero esta es una, cuando la gente pasa angustia. Pero si la gente está enferma, ora por ellos. Si la gente se quedó sin trabajo, ora por ellos. Si la gente no tiene que comer, ora por ellos. Si la gente tiene dificultades de cualquier índole, ora por ellos, cualquiera que sea. Y aprovecha también las oportunidades buenas. Si la gente está cumpliendo años, ora por ellas. Si la gente está de aniversario, ora por ellas. Si nació un bebé, ora por ellas. Si falleció alguien, pues está en calamidad, ora por ello. Toda ocasión es oportunidad para orar. Y oraciones cortas.
no que cansen a la gente, para que la gente se sienta impactada, para que luego se sientan agradecidos, para que abran las puertas de sus casas. Por tu familia, cuando hables con cualquier familiar al teléfono, siempre ten una oración cortita al teléfono. Mira, déjame orar 10 segundos por ti. Señor, aquí está mi tía, te pido que la bendigas, que la prosperes en todo, que te busque y que se prepare para el reino de los cielos en el nombre de Jesús. Amén. Wow, eso generó un impacto en la tía. Orar todo el tiempo. Ahora, ora por aquellos que quieres ver en el reino de los cielos. Tú quieres hacer obra misionera. ¿Saben ustedes que los que hacen obra misionera en la iglesia realmente son muy pocos? Menos del 5%, dicen los estudios que presentó el Instituto Barna aquí en los Estados Unidos, menos del 5% de las personas testifican de la fe con otros. Le hablan a otros del evangelio. Pues yo quiero decirte que eso puede cambiar hoy. Y hoy el 100% de los miembros podrían comenzar a hacer obra misionera, a testificar por otros. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Algo muy sencillo. Simplemente colocar nombres de personas con las que tú puedas tener contacto físico y querer verlas en el reino de los cielos. ¿Con quién tienes contacto físico? Con el vecino. ¿Con quién más tienes contacto físico? Bueno, con el compañero de trabajo. ¿Con quién más tienes contacto físico? Con el compañero de estudio. ¿Con quién más tienes contacto físico? Quizás con tu médico. ¿Con quién más tienes contacto físico? Con algún miembro de la familia que vive dentro de tu casa. ¿Con quién más tienes contacto físico? Con el del supermercado. Con todas esas personas con que tú ves tienes contacto físico, pues mira, acostumbra poder acercarte a ellas, preguntarles cómo están, y si alguno de ellos que no está muy bien, dile qué te preocupa, y después que digan qué te preocupa, no, mira, me preocupa que tengo a mi padre enfermo, me preocupa que voy a perder el empleo, me preocupa esta situación, me preocupa mi hijo, me preocupa. Cuando te digan qué te preocupa, aprovecha eso y diles, voy a orar por ti. Y ora cortito. Y se abrió la puerta. Luego vas a acercarte con algo de literatura, quizás una Biblia, y allí lo haces. Pero quiero invitarte a que hagas algo. Ya hemos hablado de la lista de oración. Para algunos se va a convertir en agenda de oración, pero quiero invitarte a que hagas algo. Escribe personas que quiero ayudar a salvar. Y digo quiero ayudar a salvar porque realmente el que salva es Cristo. Tú eres solo un instrumento para compartirle la fe. Y allí coloca por lo menos 5 nombres, mínimo 5, con los que tienes contacto físico. Y dile, Señor, estas son las personas a las que yo quiero compartirle la fe. Y si alguno de ellos en algún momento te rechaza o se va del lugar, cámbialo por otro, pero ten 5 ahí. O alguno de ellos recibió estudios y se bautizó, amén, gloria a Dios, ahora cámbialo por otro, pero siempre que sean 5. Digo yo, es solo una idea, pueden ser más. Pero el punto aquí es que ora por aquellos a los que podemos ayudar a salvar. Palabras de vida del gran maestro. Página 289. Al procurar ganar a otros para Cristo, llevando la preocupación por las almas en nuestras oraciones, nuestros propios corazones palpitarán bajo la vivificante influencia de la gracia de Dios. Nuestros propios afectos resplandecerán con más divino fervor. Nuestra vida cristiana toda será más real, más ferviente, más llena de oración. ¡Wow! Tu vida ahora va a cambiar. Porque ahora vas a cargar tu lista de oración, ahora vas a cargar tu agenda de oración, ahora vas a cargar esa otra lista de las personas que quieres ayudar a salvar y vas a ir orando por ellas en todo momento. Tienes un momento de descanso, recuerda la lista, quizá ya los tienes de memoria y oras por ellos. La matutina cada día con Dios, página 171. Oh, si se pudiera escuchar por todas partes la ferviente oración de fe. Dame las almas sepultadas ahora debajo de la basura del error, si no muero. Orar por los perdidos. Queridos hermanos, queridos amigos que nos escuchan, la ciencia ha demostrado el poder de la oración intercesora. La oración intercesora es poder para las personas por las que oramos y para nosotros que pedimos. La oración intercesora nos cambia a nosotros. La oración intercesora alcanza a otros para Cristo. Ha llegado el momento de que hoy comiences un cambio en tu vida. Oremos, querido Padre, oro por cada persona que escuchó este mensaje, para que ellos a su vez oren por otros y podamos ver a millones en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Amén. Dios te bendiga.